Hola y buenas tardes a todas las personas que están escuchando este podcast de Fe Ortodoxa, Palabra y Espiritualidad. Soy el Padre Víctor García y os hablo desde la Iglesia Ortodoxa de San Serafín de Sarov en Sevilla, España. En este caso vamos a retomar de nuevo las lecturas correspondientes a los domingos de cada semana, que hace un tiempo pues tuvimos que dejar por motivos personales y por falta de tiempo principalmente. En este caso vamos a retomarlo aprovechando la gran fiesta de la presentación de la Santa Madre de Dios en el templo que celebramos mañana día 21 de noviembre. También nuestros hermanos eslavos, según el viejo calendario, conmemoran otra fiesta importante, la sinaxis del Arcángel Miguel y de todas las demás potestades celestiales. En este caso, el tropario que cantaremos mañana domingo, hace referencia a esa fiesta de la presentación de la Madre de Dios. Y bueno, no la vamos a cantar, pero sí que vamos a decirlo, vamos a proclamarlo, para que todos aquellos sepáis de la riqueza que tiene nuestra fe, nuestra tradición ortodoxa en cuanto a la liturgia se refiere. La Virgen, que es la prefigurada complacencia de Dios y la primicia del anuncio de la salvación de la humanidad, hoy se revela públicamente en el templo de Dios y anticipa en anunciar a Cristo a todos. Exclamémosle pues con voz alta diciendo: Salve, tú que eres el cumplimiento de la disposición del Creador. Este es el tropario correspondiente a esta fiesta y también tenemos el contagion correspondiente que dice así. El templo purísimo del Salvador, la Virgen, preciosísima cámara nupcial, el tesoro sagrado de la gloria de Dios, hoy es introducida en la casa del Señor, trayendo consigo la gracia del Espíritu Divino. Que la alaben pues los ángeles de Dios, porque ella es el tabernáculo celestial. De hecho, la primera lectura, ¿no?, correspondiente a la lectura de la carta de San Pablo a los hebreos, nos habla de ese tabernáculo, ¿no?, como en el Antiguo Testamento, la importancia de ese tabernáculo, ¿no?, donde está el Santo de los Santos. Pues esa es un poco la prefiguración de la Santa Madre de Dios como el tabernáculo, ¿no?, que va a tener pues a la propia ley, ¿no?, la propia ley hecha vida en su cuerpo, ¿no?, que va a dar a luz. Ella, como siempre decimos en la Iglesia, es la primera cristiana. Sin ella hubiera sido muy complicado poder desarrollar todo el cristianismo que conocemos hasta el día de hoy, y de ella parte realmente absolutamente todo. Sin ese sí, hubiera sido muy complicado que hubiéramos llegado a estar hablando en estos momentos de un evangelio, de una salvación y de una resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con esa primera lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos, donde se describe, ¿no?, eso que aparece en Levítico, ¿no?, del tabernáculo. San Pablo lo dice a los Hebreos en esta epístola de esta forma. El primer testamento, simbolizado por el tabernáculo o tienda de sacrificio, tenía una liturgia propia y un santuario terrestre, porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, los panes de la proposición y la mesa sobre la que se hacía como sacrificio a Dios. Detrás del segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, o santo de los santos, el cual tenía un incensario de oro y el arca de la alianza, o testamento, cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que por milagro de Dios reverdeció, y las tablas del testamento, que encima estaba escrito el decálogo. Y sobre el arca había 2 querubines de oro que simbolizan la doxa gloria, luz increada de Dios, y que cubrían con su sombra el propiciatorio. No es este el lugar y el tiempo para hablar de todo esto en detalle. Dispuestas así las cosas, los sacerdotes entran a diario en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. En la segunda parte, el santo de los santos, por el contrario, entra solamente el sumo sacerdote, una vez al año, provisto de sangre que ofrece por sus pecados y por los del pueblo, que habían cometido por ignorancia. Esto es palabra de Dios. Ese tabernáculo que aparece en este pasaje, en esta primera lectura, hace referencia precisamente, ¿no?, a la Santa Madre de Dios, ¿no?, como ese tabernáculo celestial, ese seno que se abre para poder acoger al Salvador de la humanidad, para poder acoger precisamente al Santo de los Santos.
Podremos incluso decir, ¿no?, que la Santa Madre de Dios es ese sacerdote, ¿no?, que es la única que puede entrar en ese santo lugar. Fijaros hasta qué punto la importancia de nuestra Madre. El Santo Evangelio pues conmemora esa visita, ¿no?, que hizo nuestro Señor Jesucristo a la casa de Marta y bueno, pues también una referencia a la Santa Madre de Dios, como veremos a continuación. Santo Evangelio según San Lucas. Mientras los discípulos y el Señor iban camino adelante, llegó en una aldea, y una mujer de nombre Marta la acogió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba los logos de su enseñanza. Pero Marta, que andaba atareada y absorbida por los muchos servicios que hacía para atender dignamente al Maestro, parándose en un momento, dijo: Señor, ¿no te parece que mi hermana me dejó sola para preparar y servir la comida para ti y tus discípulos? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondiendo le dijo: Marta, Marta, te ocupas, te cansas y te apuras para preparar muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria e indispensable: el alimento espiritual, el que yo ofrezco. Y María escogió la parte mejor, la espiritual, la cual no le será quitada nunca a nadie, porque los beneficios de los alimentos espirituales son eternos e irreductibles. Mientras decía estas cosas, sucedió que una mujer de la multitud, entusiasmada por su enseñanza, alzando la voz le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y el pecho que mamaste. Bienaventurada la madre que te dio a luz y que te ha criado. Él le respondió: Por supuesto que es bienaventurada mi madre, pero también son bienaventurados y dichosos todos los que escuchan el Logos de Dios y lo ponen en práctica, lo obedecen y lo cumplen. Esto es palabra del Señor. Vemos aquí muchas veces, ¿no?, las iglesias protestantes y las sectas protestantes, ¿no?, hablan de cómo nuestro Señor, ¿no?, manda a un último lugar a su Santa Madre, y sin embargo es todo lo contrario. Está diciendo que sí, que lo físico, que es muy bonito, esos pechos que me amamantaron, eso que me engendró, por supuesto que sí. Pero no nos quedemos solamente en el apartado material, no nos quedemos solamente en el apartado físico, no nos quedemos solamente en aquello que se ve, sino fijaros también que es bienaventurado todo aquel que escucha la palabra de Dios, el logo de Dios. Y volvemos a recordar lo que hemos dicho al principio. ¿Quién es la primera persona que dice sí al ángel de Dios? Es precisamente la Madre de Dios. Y eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Está diciendo que sí, que es bienaventurada por haber hecho de su madre, por supuesto. Pero es mucho más bienaventurada, es mucho más santificada, porque ella escuchó la palabra de Dios, porque ella lo puso en práctica, porque ella lo obedeció con fe ciega. Recordad: he aquí la esclava del Señor, que haga en mí su palabra. Y además, no solamente quedarse en eso, sino cumplirlo. Esa es nuestra Madre. Esa es la Santa Madre de Dios. La que se olvida de sí misma, la que se olvida del contexto en el que vivía y que le podía traer graves consecuencias con José, porque pone a Dios por delante de todos. Ella es bienaventurada por ser la madre física de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, pero ella también es bienaventurada, igual que son bienaventurados todos aquellos que escuchan la palabra. No después esa palabra que se pierde, ¿no?, que sale de nuestros oídos y ya no se vuelve otra vez a escuchar, sino que escuchan la palabra de verdad, que la aceptan en su corazón. Ese logos, ¿no?, como dice en las traducciones griegas, pero sobre todo que lo ponen en práctica, que lo llevan a cabo. No, yo soy cristiano, pero después no hago nada, se me olvida la lectura y sigo siendo un sinvergüenza. No. Lo ponemos en práctica, entonces podremos ser llamados bienaventurados. No solamente lo ponen en práctica, sino que lo obedecen independientemente de lo que ocurra, ya sea bueno o ya sea malo. No se echan para atrás, no tienen miedo, no le dan la espalda a la palabra de Dios, no le dan la espalda a Cristo, igual que nuestra Santa Madre no le dio la espalda a Dios, y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Fijaros, cuando hablamos aquí de últimas consecuencias, estamos hablando literalmente de las últimas consecuencias, de la muerte, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
pero también de la resurrección, también de la salvación y también del amor a la humanidad. Que el Señor os bendiga a todos en este próximo domingo 21, en el que celebramos la santa presentación de nuestra Madre en el templo, y que el Señor os acompañe siempre en todos los días de vuestra vida, que os proteja de enfermedades, que os proteja de cualquier mal, ya sea físico y espiritual, y que siempre podamos ser llamados a buscar esa bienaventuranza de ser dichoso porque escuchamos la palabra de Dios, porque lo ponemos en práctica, lo obedecemos y lo cumplimos hasta las últimas consecuencias. Un saludo a todos y hasta la próxima semana.